Listo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Doris Dávila, yo soy licenciada en Química y Biología, soy magíster en Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, estoy en este momento en terminación académica, en este momento estoy en lo que se llama la titulación. Tengo mi tesis doctoral ya con la revisión de los jurados, ya lista para ser enviada, ya pues está revisada por los dos jurados. Pues ha sido un proceso bastante complejo. Espero pues poder contribuir con ustedes en la medida de mis conocimientos. Para que ustedes sepan, pues yo soy coordinadora en una institución educativa y aparte de ser coordinadora trabajo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con la maestría en educación como docente externo. En la universidad trabajo lo que son los seminarios de investigación con la maestría de investigación en general y los de investigación de análisis de datos cualitativos especialmente. Igualmente también se trabaja con el tema de didáctica de las ciencias naturales porque esa es mi área, digamos, disciplinar. Como otra parte para que pues me conozcan, yo trabajé con la UDES, con la Universidad de Santander. De pronto hay algún estudiante que haya sido egresado de allá. Allá trabajé como director de trabajo de grado, donde dirigí 10 tesis de maestría. Igualmente también he dirigido tesis de maestría de la universidad y trabajo con seminarios y asignaturas que tienen que ver con la parte de investigación en la universidad. Entonces, pues a raíz de esa experiencia, digamos que siento que puedo contribuir de alguna manera con ustedes, lo haré con el mayor de los gustos, porque pues yo soy una convencida de que lo que nosotros aprendemos, si no lo replicamos, si no lo socializamos con los demás, si no apoyamos a las otras personas, pues es un conocimiento que queda perdido. Igual pues la dinámica del día de hoy, yo traigo unas diapositivas dándoles así como un bosquejo general de lo que es la investigación educativa, digamos que las fases que ustedes van a tener que llevar en su trabajo de grado, pero pues a medida que yo vaya pues pasando las diapositivas, si tienen alguna duda de manera general, pues con mucho gusto la vamos a responder. Igualmente la idea es que después de estas diapositivas, don José les había dicho que enviaran a su correo algunos de los avances que tienen, porque muchas veces necesitamos directamente mirar, por ejemplo, leer el objetivo y miramos ahí qué error hay en el objetivo, si les parece. Entonces cualquier cosa, con mucho gusto, estamos pues aquí para servirles y pues espero contribuir de la mejor manera al trabajo que tienen que hacer ustedes. Don José me envió la tareita que tenían que hacer por ahí que tienen pendiente, creo que para la próxima semana. Les cuento que pues en este trabajo del doctorado, pues en las plataformas pues aún se emplean un material bastante valioso en todos los temas, por ejemplo en el caso de la investigación, y a medida que se van avanzando los seminarios, en los cursos de tanto de investigación como los seminarios de análisis cualitativos, cuantitativos, le van dando a uno cada vez más herramientas, y lo interesante del trabajo es que siempre hay un trabajo final donde usted aplica lo aprendido a su tesis doctoral. Entonces eso es algo que me ha parecido muy bonito de la universidad. ¿Cuál es de pronto la dificultad? Que les cuento desde mi experiencia, que si ustedes ya vieron algún curso, ustedes ven que le colocan a uno su calificación, a veces una notica sencillita de cómo le fue en el trabajo, pero en lo que se refiere a investigación, que es lo que más le preocupa a uno en realidad, pues no existe, digamos, que un seguimiento, que le envíen a usted un documento corregido, con apuntes a los lados. No sé si ahora lo estarán haciendo, pero fue una de las mayores dificultades porque pues asignan a uno una calificación y uno no sabe, ¿será que dónde puse mal, que puse bien, iré bien en el proceso? En el caso, por ejemplo, de mi tesis, pues de pronto por la experiencia que he tenido, que he dirigido tesis de grado, pues digamos que yo terminé materias el año pasado y mi tesis iba bien. Cuando la recibe el director de tesis, pues me felicita por los avances que tengo, pero a pesar de eso, una vez uno termina, empieza un proceso bien complicado de correcciones, porque pues uno nunca tiene la verdad absoluta de nada, ¿no? Yo sí les digo que yo contribuyo en lo que humildemente pueda contribuir, pero una vez que ustedes tengan un director de tesis, para que ustedes lo sepan, siempre debemos hacerle caso finalmente a nuestro director de la tesis. Cuando ya no lo asignan y él dice pongamos acá, quitemos acá, es a él hay que hacerle caso. Uno puede tener un asesor
asesoría, pero es con él. Pero pues desafortunadamente nos lo dan ya terminando el proceso. Yo tengo una excelente directora, que es la doctora Marta Lucía Barra, que ella en algún momento les va a dictar alguno de los cursos. Excelente, excelente como directora. Le miran a uno toda la tesis, es una cosa impresionante, como uno cree que va bien y le toca a uno una cantidad de cosas, pero el aprendizaje ha sido grandísimo, una señora supremamente pilosa en lo que hace, y pues yo pienso que ha sido como lo más productivo, ¿no? Es como la paciencia y la disciplina que podamos tener en nuestros proyectos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Ahí pues está mi nombre, pues ya terminé materias, entonces cuando termina materias candidato a doctor, esperemos que pronto pues pueda recibir el título, ¿sí? Acá en alguno de los documentos, me regales la presentación por favor. Entonces quería colocarles aquí qué es una tesis doctoral. Entonces es algo de algún documento que nos proporcionó la misma universidad, que dice en primer lugar que debemos localizar un tema concreto, recopilar documentos sobre dicho tema, poner en orden los documentos, volver a examinar el tema partiendo de cero a la luz de los documentos recogidos. En esa parte, ¿a qué se refiere? Que todo el tiempo nosotros tenemos que estar leyendo y leyendo y leyendo infinitamente, porque cada vez que uno lee, entonces se devuelve al problema, ¿sí? Lo especifica más, vuelve y lee uno, entonces eso es un trabajo muy riguroso, y esa sí es la recomendación que les hago a todos, que hay que leer mucho acerca de nuestro tema de interés. Esa es la única manera de que nos vaya bien. Dar forma orgánica a todas las reflexiones, presentar la tesis de modo que quien la lea la comprenda, ¿sí? Y que pueda acudir a los resultados. Entonces, cuando nosotros hacemos la tesis, tenemos que hacerla de tal forma que no solamente una persona experta en la disciplina de nosotros, por ejemplo, si es una tesis de matemáticas, que solamente un matemático la pudiera leer, pues seguramente va para esa comunidad científica especialmente, pero la terminología tiene que ser que se entienda en todo lado. Como esta es una universidad de otro país, de México, una cosa bien importante es que cuando hablemos de nuestra tesis siempre lo hagamos en términos internacionales. Si vamos a hablar, por ejemplo, que el salario mínimo en Colombia, tenemos que utilizar los datos, por ejemplo, en dólares, y todos los conceptos tienen que ser, porque es una tesis doctoral que se supone que cualquier persona en el mundo, ¿sí?, tiene que poderla entender. Entonces a eso me refiero con eso. Igualmente, que cualquier persona que quiera acudir a los datos, por ejemplo, de los resultados, lo puede hacer. O sea, que tenga la base, porque ahí viene, digamos, que la viabilidad de la investigación también tiene que ver con eso, que los datos que nosotros obtenemos puedan ser usados para otras investigaciones en cualquier parte del mundo. Entonces por eso es tan riguroso. Bueno, como sabemos, pues de pronto después vamos a revisar algo de normas APA, ¿sí? No sé si lo haré yo o la otra persona, pero debemos siempre estar muy pendientes de las normas APA, que son las normas de la 6ª edición, tener cuidado. Ha habido dificultades con las normas, a veces nos envían unos documentos del doctorado y uno pues se basa en esos documentos, y cuando ya va uno a terminar su tesis se da cuenta que pues tiene algunos errores. Uno siempre encuentra cosas y llega a entrar como en un dilema, cómo se coloca, por ejemplo, una tabla, una figura. Entonces toca leer mucho sobre normas, nos toca aprender o aprender. Y la redacción pues siempre debe ser impersonal, como a manera general. No podemos colocar que consideré, hice, ¿sí?, sino se considera que, ¿sí? Eso es alguna, digamos, de las recomendaciones. Aquí pues coloqué consideraciones para la redacción del anteproyecto y tesis, porque lo que traté de hacer con estas diapositivas es mostrarles, a darles una aproximación de cómo es que se debe presentar al final el documento, porque ahorita ustedes van a hacer una propuesta. La diferencia entre una propuesta y un anteproyecto es que en una propuesta usted trata de mostrar qué es lo que quiere hacer, como para que la persona del curso de investigación sepa qué es lo que usted quiere hacer, ¿sí? Eso es. Y no se preocupen, porque nosotros a veces queremos hacer una cosa y después hacemos otra. Y es que de lo más difícil que existe cuando uno va a hacer una tesis es lograr como convencerse de qué es lo que voy a hacer. Enfocarse. ¿Sí? Enfocarse, exactamente, porque por lo menos en mi tesis, yo al comienzo, mi tesis es sobre familia, su influencia en el rendimiento académico, pero al comienzo yo puse familia en el aprendizaje. Y entonces cuando empecé a leer, y aprendizaje es una palabra muy compleja, entonces empecé a cambiar, no aprendizaje, me tocaría mirar estilos de aprendizaje, estructuras cognitivas, bueno, una cantidad de cosas. Entonces dije, no, eso ya se me complica mucho, entonces lo miré por el lado del rendimiento académico. Pero a veces yo me pongo a mirar a veces cuando hice mi propuesta, mi anteproyecto, y definitivamente eso va cambiando.
va cambiando, pero va cambiando para bien. Cuando uno ya tiene el anteproyecto listo, ahí para allá lo más difícil de una tesis es hacer el anteproyecto, porque es cuando usted ya tiene exactamente cuadrado qué es lo que usted va a hacer. Eso es bien complicado, entonces por eso se asusta uno un poquito ahí, ¿no? Bueno, ustedes creen que le solicitan una introducción, ¿sí? Pues aquí tenemos que ser muy cuidadosos con qué se hace en cada parte, ¿sí? Entonces aquí miramos, por ejemplo, que si hablamos de la introducción de un trabajo, que no sé si la introducción que ustedes tienen que hacer es con respecto a su propuesta o es con respecto al trabajo en sí. Entonces, por ejemplo, si es con respecto al trabajo, yo diría pues que se desea hacer una propuesta de tal cosa, ¿sí? Pero si es del trabajo, pues tendrían que hablar ya del tema que ustedes tienen de investigación. Entonces ahí vamos con el porqué del tema, qué busca y cómo, limitaciones, avances y orígenes teóricos. Cuando escribimos una recomendación, que es de normas también, es que uno debe acostumbrarse desde ya a que un párrafo no debe tener menos de mínimo 6 renglones y máximo 12 renglones. Eso fue algo lo que yo tuve que sufrir en mi tesis al final. Yo no soy de lengua castellana, pero seguramente muchos de ustedes de pronto son del área y tienen esa facilidad de pronto de conocer más acerca de eso. Pero cuando hacemos, también por eso de pronto vamos a tener algún encuentro de redacción, pero tenemos que tener cuidado cómo se elabora. Cuando ya hablamos de un anteproyecto, entonces ya es una justificación teórica de la selección del tema, investigaciones previas, el propósito de la investigación, en algún momento de la introducción, el método que van a utilizar ustedes para llevar a cabo la investigación. Esa digamos que es una de las partes importantes para elaborar. Hay algo muy importante y lo vamos a hacer al final porque la dinámica es mirar estas diapositivas y luego mirar con algunos ejemplos de los mismos compañeros que no, de ustedes que están aquí presentes, y es que lo que es el título, el objetivo y la pregunta de investigación son muy parecidos. Entonces es algo que no se debe olvidar, porque a veces nosotros decimos, por ejemplo, en el título rendimiento académico y entonces en el objetivo ya ponemos el aprendizaje, por decir algo, y eso es un error muy común. Entonces si yo utilizo unas variables, debo utilizarlas las mismas tanto en el título como en la pregunta de investigación como en el objetivo, ¿sí? Entonces el título pues nos debe estar más o menos entre 12 y 15 palabras. Un título muy corto no conviene y uno muy largo pues tampoco. Entonces por eso más o menos si uno encuentra los libros se encuentra que pueden ser unas 20 palabras, ¿sí? Pero generalmente pues decimos entre 12 y 15 palabras tendríamos ahí, y que debe ser coherente con el planteamiento del problema y el objetivo general. En ese título deben ir las variables. Las variables, por ejemplo, en el caso de mi tesis es la estructura, el contexto familiar versus el rendimiento académico. Entonces yo debo tener, esas son las dos variables. Sí, que uno generalmente tiene una variable explicativa y una variable respuesta, o una variable dependiente o independiente. Sí, ahorita miramos con algunos ejemplos. Acá hay una lista de chequeo pequeñita acá que coloqué en la diapositiva. Nosotros sabemos si nuestro título está bien. Primero hacemos una lista de chequeos. Si está muy largo, entonces contamos las palabras, ¿sí? Si es muy redundante, porque a veces uno dice mucho y no dice nada, ¿sí? Entonces toca tener cuidado ahí. No se especifican las variables que le dije ahorita, ¿sí? Por lo menos si es algo con respecto, por decir algo de cómo afecta la convivencia escolar el rendimiento académico, entonces debe estar convivencia y rendimiento. Ahí en esa parte, esas son las variables. No se identifica la población a estudiar, entonces tendrá que decir, por ejemplo, en estudiantes de básica primaria, en estudiantes universitarios. Muchas veces no es necesario poner el colegio, porque si yo coloco colegio, por allá un colegio de un título bien largo, se nos van las 20 palabras en el solo título, ¿no? Pero entonces sí, por ejemplo, en el título y decir en la básica primaria, en la básica secundaria, en estudiantes de noveno, ¿sí? O en estudiantes universitarios, o bueno, dependiendo el perfil que tengan ustedes, porque no todos de pronto los que están estudiando el doctorado son maestros. Yo asumiría que me imagino que, no sé si las compañeras que están aquí son todas profesoras igual que yo, entonces uno miraría que el nombre del colegio pues ya le extendería, pues entonces sí lo podemos colocar así. Yo hice mi tesis doctoral en el Colegio Rafael Reyes de Duitama, tomando los datos de ahí, pero pues mi tesis es en estudiantes de básica primaria, y ya luego en alguna parte, en un apartado
del trabajo uno ya empieza a contextualizar y es el nombre del colegio, de estudiantes, etc. Entonces ahí miramos. Discúlpeme, no hay dificultad en que coloque, por ejemplo en mi caso, específicamente para los grado primero de primaria, en el título. Sí, toca mirar es que la muestra no sea tan pequeñita. ¿Es un solo curso o son...? No, grados primero. Primero, y son varios, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Claro. Pues sí, porque si fue en primero nada más. Lo que pasa es que mi estudio es de toda una primaria. Entonces, dependiendo de eso, está bien. Hay que colocar en que estudiantes de grado primero de básica primaria. Pues lo que usted dice muy cierto, esto no amplía el título y, por ejemplo, en mi caso, que viene sobre habilidades socioemocionales, meterme en habilidades socioemocionales que es tan amplio, tan... Sí. Es precisamente sobre eso, de habilidades emocionales, cómo influyen las habilidades socioemocionales en el estudio. Pero entonces sí es un tema bastante amplio y yo lo especifiqué únicamente con primeritos. ¿Por qué? Pues por las edades en que empiezan en la edad escolar. Pero entonces, por ejemplo, la doctora que nos atendió la vez pasada nos decía, entre más mínimo, pues mejor. Pero entonces por eso preguntaba. Pero mínimo, o sea, ¿qué pasa con el trabajo? Entre más en central, más chiquito, más... Sí, pero delimitado, no mínimo se delimitar. Es delimitar, ya vamos a mirar cómo se delimita el problema. Porque cuando uno dice pequeñito no se refiere solamente a la muestra pequeñita, no, sino a ser muy específico en el tema, porque debemos tener en cuenta algo muy importante que es lo que de pronto complica la situación, y es que esta es una tesis doctoral. Al ser una tesis doctoral, ¿cuál es la diferencia entre una tesis de pronto de pregrado, una tesis de maestría y una tesis doctoral? En una tesis de pregrado, entonces uno puede aplicar algo que se ha aplicado en otro contexto, en otro grado, y lo aplica ahí en su muestra, en sus estudiantes de determinado grado. Cuando es una maestría ya uno empieza a construir una serie de actividades que yo misma las construyo y las aplico en un contexto. Pero en una tesis doctoral hay que producir conocimiento. Y es que ese es el problema, por eso tenemos que tener tanto cuidado con qué vamos a hacer, porque a veces uno cree que porque de pronto es virtual esa distancia, de pronto no va a tener la rigurosidad que debe tener y sí la tiene. Yo por lo menos tengo conocimiento de muchos compañeros que estudiaron conmigo, que hicimos por ahí algunos contactos y están absolutamente perdidos. Las tesis muchos no se las valieron prácticamente, les tocó volver a arrancar, a empezar a hacer sus trabajos, y eso es lo que de pronto pensaría yo que sería uno de los objetivos de los encuentros acá, es que aunque no nos asustemos, pero sí seamos muy disciplinados en lo que hacemos, porque es que es una tesis doctoral y no podemos hacer cualquier cosa muy simple. Entonces uno puede delimitar el tema, pero entonces lo hace y lo analiza a profundidad. O sea, digamos que es la clave, ¿sí? Entonces vamos ahí en el título. En el capítulo 2, cuando terminamos la tesis, cuando empezamos con el director, nos dan una estructura. Que esa estructura va cambiando, la que les dan ahorita, por ejemplo, en los seminarios de investigación, en los cursos de investigación, esa va cambiando. Hay cosas que nos piden ahorita y que después no nos van a pedir más adelante. Pero al final uno se da cuenta que cada eslabón que nos hicieron llevar, pues eso tenía una razón, un sentido muy importante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un capítulo 1 cuando uno termina su tesis doctoral que se llama el planteamiento del problema, que ustedes lo tienen que hacer ahorita y que ese va hasta el final. Ese siempre permanece y en su libro final de su tesis tiene que aparecer también. ¿Qué les cuento del planteamiento del problema? Que nosotros estamos acostumbrados en nuestras tesis, de pronto las que hicimos en la maestría, en hacer un planteamiento del problema de 4 o 5 hojas, y resulta que aquí le dan una exigencia de 40 hojas en el planteamiento del problema. ¿Y qué pasa al final? Que yo recuerdo cuando entregué mi tesis, pues yo tenía como unas 20, como unas 15 hojas, entonces sentía yo que tenía mucho, ¿no? Entonces cuando ya me vienen a revisar, resulta que ahorita a ustedes lo que les piden es un planteamiento general. ¿Cuál es la dificultad, la problemática observada que les causó a ustedes esa curiosidad para querer investigar más a fondo, ¿sí? Pero ya cuando estamos haciendo la tesis, yo tengo que ver el problema a nivel nacional e internacional. Yo tuve, por ejemplo, que leer de familia una cosa impresionante. Yo tuve que leer cosas en todos los países del mundo y eso tiene que ver con el planteamiento del problema. Si yo hablo del problema de familia, no solamente es el problema del colegio con el cual yo recolecté la información, sino que es qué se piensa de la familia en México, qué se piensa de la familia en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y qué ha pasado con la familia en todo el mundo. Eso es algo que quiero que se lleven y lo tengan en cuenta, por eso es que hay que leer tanto, ¿no?
Y cuando leamos, otra recomendación ahí para que tomen nota, es siempre hagan un archivo, como yo le tenía en mi computador, estado del arte. Entonces yo tenía, cada vez que encontraba algo interesante de familia, le ponía un título sugestivo para acordarme, ¿no? Entonces encontraba un artículo o una tesis doctoral, ¿no? Porque ya mirar nosotros ahorita tesis de pregrado, de maestría, no. O sea, si estamos haciendo un doctorado, miramos tesis de doctorado, no nos vamos más abajo, ¿sí? Entonces yo empecé a hacer unos archivos. Acá tengo las tesis, ¿sí? Artículos y con alguna clave, ¿no? Este habla sobre, por ejemplo, el clima familiar, este habla sobre tal cosa, y tener siempre esa bibliografía, porque eso es otro sufrimiento al final. ¿Dónde están los referentes? Mi tesis no sé cuántas hojas tiene, pero creo que tiene unas 40 hojas de solo bibliografía, ¿sí? Entonces toca tener cuidado de tenerla bien organizadita, ¿no? Bueno, el planteamiento del problema, entonces vamos a relacionar dos o más variables, así sea cualitativo o cuantitativa la investigación. Ese es el primer paso. Luego, aceptar la verificación empírica y la comprensión del tema a estudiar. Hay una cosa que se llama los estudios empíricos. ¿Qué es un estudio empírico? Porque a veces, yo recuerdo, yo soy licenciada en ciencias, y entonces a uno le habían enseñado que el empírico era, que le decía que el conocimiento empírico y el científico, ¿sí recuerdan por ahí? Sí. Entonces uno decía que el conocimiento empírico es el que se adquiere por la práctica. Entonces uno decía, bueno, entonces el campesino es el empírico y el conocimiento científico lo tendrá el ingeniero agrónomo. Recuerdo que uno enseñaba eso. Pero acá se refiere a otra cosa, ¿sí? Los estudios empíricos se refieren a estudios de los cuales hayan sido muy rigurosos y que haya una evidencia que tenga que ver con su investigación, una evidencia científica. Entonces los estudios empíricos son, por ejemplo, los artículos de revistas. Ustedes creo que aún generalmente desde el comienzo le dan una lista de buscadores, ¿no? Porque es que uno en internet encuentra mucha basura. Entonces les dan a ustedes, por ejemplo, por decir algo, la revista Cielo, por decir algo, ¿sí? Entonces esos estudios empíricos son estudios que han sido comprobados, de tal manera que al haber sido comprobados usted los puede usar como base de su investigación. Entonces han sido socializados en comunidades científicas, hacen parte de revistas científicas. Entonces el simple hecho de que hayan sido aprobados, si alguno de ustedes ha escrito artículos, uno pasa por una serie de jurados antes de que a uno le reciban a uno un artículo científico. Entonces por eso le da esa validez a lo que usted está teniendo en cuenta, y eso se refiere a esta partecita. Y debe plantearse de manera clara y directa el planteamiento del problema. Bueno, aquí vamos a describir la problematización, la descripción empírica de la realidad o del fenómeno a estudiar, y la delimitación del problema por medio de las unidades de observación, ubicación espacial y temporal. Se refiere a que yo tengo que ver de dónde lo voy a hacer, ¿sí? En qué lugar, con qué población. Estamos mirando aquí, descripción empírica de la realidad o el fenómeno a estudiar. Hay en algún seminario de la universidad, y por ahí le dan a uno un libro muy bonito donde le ponen a uno unas preguntas, pero eso es más adelante, cuando ya lo tiene uno más establecido. Le hacen también a uno una serie de preguntas. Entonces, para hacer como una lista de chequeo, ¿no? Su planteamiento del problema tiene esto, responde a esto, a esto, a esto, pero pues más adelante lo miraremos de pronto en otro encuentro, porque ahora estamos haciendo la propuesta. Entonces damos las herramientas, digamos, para la parte inicial. Como les decía, la diferencia entre la propuesta, que yo creo que al final no se las dije, pero la diferencia entre la propuesta y el anteproyecto es que la propuesta es la idea. Sí, tengo la idea y más o menos voy ahí como mirando qué voy a hacer. En el anteproyecto ya uno hace un cronograma, ya tiene unas etapas. Entonces ya en un anteproyecto usted ya tiene unas metas que va a trazar. Si el anteproyecto ya está lo suficientemente bien elaborado, lo que hago es que yo tengo mis objetivos específicos y empiezo a trabajar sobre ellos. El primero me decía esto, entonces empiezo a buscar todo lo que voy a hacer para desarrollar ese primer objetivo. El segundo era este, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Y el tercero. Entonces uno se va organizando teniendo claro qué es lo que va a hacer en cada uno de los objetivos específicos. Descripción del problema. Entonces, ¿qué tenemos que mirar ahí? La necesidad. Esa necesidad es bien importante porque a veces cometemos errores en las tesis
Y es que decimos, por ejemplo, por decir algo, que hay un problema en los procesos de lectoescritura o algo así, ¿sí? Aunque aquí nos toque ir más profundo, pero por dar un ejemplo simple. Y resulta que a medida que empezamos a avanzar y hacemos un diagnóstico, entonces todos leen bien. Entonces uno empieza a decir, ¿y ahora qué hago aquí si yo saqué un problema y no era un problema en realidad? Entonces hay que mirar de verdad que sea una necesidad, teniendo en cuenta que los problemas en las aulas están en las soluciones creativas, ¿no? Es cuando uno empieza a mirar qué va a hacer. Entonces tenemos esa necesidad, los hechos que originan el tema, los grupos de población afectados o de interés, las áreas geográficas afectadas, la teoría en la que se basó el problema. Por eso tenemos que empezar a leer mucho sobre el tema. Si el tema, como decías, ¿cómo fue que dijiste? Las habilidades socioemocionales. Eso, entonces el tema como bien interesante. Entonces ella tiene que volverse una experta en habilidades socioemocionales, pero nadie sabe más de eso que ella, ¿sí? Así es, porque es que eso es cuando uno hace una tesis doctoral, tiene uno que sentir que uno es el que más sabe de eso. Siempre habrá gente que sabe más que uno, nosotros sabemos, pero por lo menos yo tengo que tener la seguridad de que con lo que yo sé sobre eso, yo podría ir luego por allá a un congreso, a un coloquio, alguna cosa, y voy a hablar con propiedad sobre el tema que yo elegí. Entonces tienes que leer muchísimo sobre el tema. ¿Sí? Uno cree que sabe, pero cuando empieza a leer, ¿sí? uno como que entre más estudia, se siente uno a veces más inseguro en lo que sabe. ¿Sí? Bueno, la teoría, entonces, magnitud del fenómeno, qué tan profundo es, el contexto social, cultural, económico, político, tecnológico, hasta ecológico a veces, ¿no? Que está inmerso en el problema. Y las personas o instituciones involucradas en el asunto a tratar. Tenemos que tener en cuenta todas esas partes. Y ahorita pues más adelante vamos a mirar que definitivamente uno tiene que investigar sobre lo que le guste y le apasione, porque si a uno le gusta, entonces uno siente esa satisfacción. Por lo menos yo cuando inicié mi tesis doctoral, yo fui profesora muchos años, luego pasé el concurso y entonces quedé directivo docente. Entonces yo llego a la institución y veo la problemática que hay en esa institución de la familia con la escuela. Fuera de eso, yo había dirigido una tesis sobre las barreras para el aprendizaje de la familia, y trabajé con un estudiante de la UPTC, y entonces yo ya había hecho una investigación previa, porque cuando uno es director de una tesis, pues uno, como también uno escribe artículos y todo, porque esa es la ganancia de uno como director. Entonces nosotros participamos en algunos congresos con el tema de las barreras para el aprendizaje al interior de la familia. Era un temita que digamos que me sirvió para continuar el otro. Entonces de ahí tengo mucho marco, digamos que la parte investigativa, yo tomo también esa investigación previa que había hecho ahí. Entonces llego al colegio y veo la problemática en que como que no se entiende la familia con la institución, que hay cierto roce, que como que la familia, la familia culpa al maestro, el maestro culpa a la familia. Uno nunca ve un papá que llegue al colegio a felicitar al profesor, ¿no? Uno viene a hacer críticas y uno digo, bueno, pero hasta dónde la escuela le abrió el espacio a la familia. Entonces nace de una necesidad como directivo de mirar qué es lo que pasa y por qué unos niños rinden y otros no. Entonces algo debe haber ahí, la familia tiene que ver definitivamente. Entonces de ahí nace, pero tiene que ser algo que a uno le guste y que le sirva para su desarrollo profesional y me va a contribuir a qué, pues a trabajar mejor en el colegio, porque una vez que yo entienda cuál es la relación entre el contexto familiar y eso, pues seguramente me va a ir mejor en mi trabajo. Entonces por eso acá digo que nace entonces de un estado de insatisfacción. También están los vacíos de conocimiento. Entonces yo tengo una problemática determinada, pero siento que no tengo el conocimiento suficiente, lo debo adquirir para solucionar el problema. O sea, algo me falta ahí. No funciona algo en mi institución o en el sitio donde yo trabaje, pues debe ser que no tenemos el conocimiento suficiente para que esa situación se resuelva. Entonces eso puede ser una base para determinar un problema. Cuando hablamos de la variable explicativa y la variable respuesta, para el que no tenga de pronto claridad, porque yo sé que hay muchos que sí la tienen de pronto, porque cuando uno hace una tesis de maestría, pues digamos que de alguna manera uno ya se vuelve un poco más experto en la parte de investigación, ¿no? Pero acá para que entendamos un poquito, si hay alguna palabra que no entiendan o algo, por favor me dicen, ¿no? Cuando hablamos de la variable dependiente e independiente, entonces nos guiamos porque cuando yo digo que es una variable dependiente es porque depende de algo. Así es como uno se aprende para que no se le olvide nunca qué es, ¿no? Entonces variable dependiente es la que depende de.
Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, ¿cuál sería? Tenemos la pendiente y la independiente. Entonces, ¿cuál es la que depende del rendimiento, cierto? Sí. ¿De qué depende el rendimiento? De esas habilidades socioemocionales, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno saca cuál es la dependiente y cuál es la independiente. ¿Listo? Entonces recuerden eso, dependiente depende de, si yo digo por lo menos familia y su influencia en el rendimiento académico, ¿de qué depende el rendimiento académico? De la familia. Y es lo mismo cuando hablamos de la variable explicativa y variable respuesta, es lo mismo, es otra manera de decir. ¿Qué me explica el rendimiento académico? La familia. ¿Qué me explica el rendimiento académico en el caso de la profesora? Las habilidades socioemocionales. Y entonces vamos a no sé ni cuáles son, porque cuando uno trabaja aquí en investigación, pues uno sabe investigación, pero el experto disciplinar es usted, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las variables socioemocionales ahí? Todo lo que dice persona, la parte cognitiva y la parte emocional. Pero entonces, es tanto que no vayan. Sí, pero podemos mirar cómo lo fragmenta de alguna manera. O sobre todo la parte del ser persona, la parte emocional, la parte física, se divide en distintas partecitas, llamémoslas así. La parte física, la parte emocional y la parte sentimental. Entonces habría que mirar, si las podemos tomar todas, se toman todas, pero ¿cómo sabemos si las puede tomar todas a ustedes? Cuando uno lee, ¿sí? Entonces mira, uno empieza a delimitar. Yo por lo menos tomé el contexto familiar, que eso es bastante cosa, pero del contexto cogí unas variables como clasificadas en 3. Sí. Sí, entonces hoy es sobre específico, dentro de lo difícil de especificar logro tomar algunas, ¿listo? Perfecto. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos aquí a ver qué más tenemos aquí. Los criterios para seleccionar, bueno, eso aquí lo leemos de manera rápida. Una frecuencia de un fenómeno, porque ustedes ya saben que eso pues está siendo frecuente. La medida en la cual buscar esa solución va a contribuir pues a mejorar el interés por el estudio, la facilidad de acceso a los datos, la relación con los conocimientos previos del investigador, porque nosotros todos tenemos unos conocimientos anteriores que nos sirven, o sea, tenemos que creer en todo eso que nosotros sabemos. Y la contribución de la solución o explicación generada por la investigación a las necesidades del conocimiento. Yo les cuento que al final, acá cuando yo entregué a los jurados, pues me hicieron más correcciones como de forma, porque eso sí le miran, o no sé si es que yo fui muy de buenas con mi directora, porque eso es ser de buenas, nosotros se estresaría, pero eso hasta la coma y el punto, que aquí le quedó un espacio, que esta palabra por qué, que esta crea confusión, que qué es esto, que qué es lo otro. O sea, yo recibo mi tesis y duro 6-7 horas solamente revisando cosas de forma que me ponen ahí, y en esa ya va a saber cuántas revisiones, ¿no? Entonces se vuelve uno como experto. Buenas tardes, pregunta Hermes desde Sogamoso, si es posible que les puedan enviar ahorita la presentación a los correos, profe. Sí, sí. Listo, al final serán enviados, muchas gracias. Sí, de pronto yo reviso algo de bibliografía que de pronto por cuestión de tiempo no revisé, pero la reviso y yo la envío aquí al señor Vicente y él la reenvía, puede ser, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, le estaba diciendo, las cuestiones de forma, pero de fondo, pues entonces le hacen a uno una recomendación que me parece muy importante, y es cómo contribuyó toda esa investigación a mejorar la calidad educativa de su país. O sea, uno tiene que mirar, porque nosotros debemos llegar a un proceso de convalidar el título, que es el miedo de pronto de todos, ¿no? Pero mientras yo estoy estudiando, convalidaron un título de doctorado aquí en Colombia, que eso pues, me causó mucha alegría cuando vi allá que ya habían convalidado uno. Pero entonces no solamente lo convalidan con los documentos de la universidad, sino que su tesis tiene que ser significativa para su país. Entonces tiene que haber propuesto algo desde lo metodológico, lo teórico, lo práctico, a solucionar. Entonces desde lo metodológico puede ser el instrumento que usted diseñó y que usted se puede replicar en diferentes partes. Desde lo teórico, el conocimiento que usted da, porque es que la tesis, esa es la alegría que le da a uno, porque la directora de mi tesis es doctora en familia, y entonces porque le miran a uno de qué es la tesis y le colocan ahí, que eso me ha parecido excelente. Entonces yo cuando ella la recibe, yo digo, bueno, esta señora debe saber de todo lo que escribo, y no. Entonces ella empieza a decir, uy, qué interesante lo que lograste aquí, excelente esto, interesante. Entonces, siento uno esa satisfacción, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Generaste conocimiento. Entonces ahí es, digamos que la clave, ¿no? Cuando ya alguien que sabe mucho como que le dice a uno que aprendió algo de lo que uno hizo.
Bueno, esta es otra partecita que va en la delimitación, en la parte del problema. Primero uno describe el problema y luego a través de una pregunta de investigación, entonces lo formula. Esa pregunta debe ser muy parecida al objetivo, y ahí, aunque no lo dice en la diapositiva, así para que ustedes tomen nota, una pregunta de investigación nunca se debe responder con un sí o un no. Esa es como una clave para que ustedes la anoten ahí, porque yo no puedo decir, por ejemplo, que la familia influye en el rendimiento académico de los niños de básica primaria. Sí. Entonces la respuesta es sí o no. Entonces, pues para no necesitar investigar, pues ahí le están preguntando como usted qué opina, entonces sí o no. Sería más bien cómo el contexto familiar influye en el rendimiento académico de estudiantes de primaria. Entonces cuando yo ya pongo un cómo, pues ya el cómo ya es algo bien complejo, ¿sí? Entonces tengamos cuidado de que no se responda ni con sí ni con no, que es un error muy común en todas las tesis. Bueno, ¿qué más dice? Generalmente es una oración concreta y clara utilizando una palabra interrogativa. Al final de la tesis le piden a uno una pregunta solita, como la general, y unas pequeñitas específicas. Pero eso no son una cantidad de preguntas. En mi tesis yo tengo una general y 3 específicas, y prácticamente las específicas responden a los objetivos específicos, no son una cantidad de preguntas, y creo que ahorita en el trabajo que tienen deben formular una pregunta. Entonces cuando la hagan, entonces hacen ese ejercicio, y ahorita miramos un ejemplo de una, para que vean que es muy fácil hacer la pregunta, digamos, sí, con respecto, digamos, al título. Cuando nosotros hacemos una investigación, hasta ahora, elegir la pregunta es la primera etapa de la investigación. Ya miramos que el trabajo tiene una introducción, tiene un planteamiento del problema, una pregunta, pero en términos de investigación, usted inicia su investigación, la primera fase es cuando usted eligió la pregunta que es la que va a responder, una simple pregunta. Esa es la primera etapa, para que ustedes sepan. La justificación es otra parte que no sé si ahorita, no recuerdo si en el trabajo tiene que ser una justificación. No recuerdo si, no recuerdo ahorita. Planteamiento del problema, sí, la pregunta creo que antes de ahorita los miramos, sí. Entonces, en la justificación eso pues es muy simple, simplemente para qué y para quiénes es necesaria la investigación, para qué o para quién es conveniente, qué utilidad práctica aportará al campo científico y profesional. En la justificación, cuando una persona lo lee, o cuando el director de tesis o profesor de investigación lo lee, usted tiene que convencer que es que lo que usted va a hacer definitivamente es importante. Entonces la justificación uno la coloca en diferentes párrafos. Uno podría iniciar, por ejemplo, haciendo unos 2 párrafos, como les decía, las personas que llegaron ahorita más tarde, tengan cuidado siempre que cuando uno elabora un párrafo no tiene menos de 6 renglones ni más de 12, porque después empiezan a uno allá en la tesis a volverse al revés allá porque tiene los párrafos. Pues de pronto no les sucede a ustedes, pero por lo menos a mí sí me tocó empezar a cortarlos, a separarlos. Y pues el uso de conectores y todo también es importante. Esto porque se relacionó con lo de atrás. Eso recordaba que por ahí compartí en el Facebook un documento que encontré por ahí que decía que había una clínica para los que se han quedado estancados en el marco teórico. Por ahí hay un chiste en internet, y definitivamente yo decía que sí, uno en el marco teórico es bastante complejo, ¿sí? Y escribir es bastante complicado. ¿Por qué? Porque al final a nosotros nos pasan un software antiplagio. Entonces yo me asusté el primer día que me la enviaron, porque eso tenía de todos los colores, ¿sí? Y empieza parafrase esto, tal, y en ese momento tenía el 70% de originalidad, o sea, mi tesis estaba perfecta, 70% escrito, y el resto pues eran cositas, pero referenciadas, lógicamente. O sea, ya que González 2012 dijo tal cosa, ¿sí? Y a pesar de eso, les cuento que mi directora de la tesis me estuvo sufriendo 3 meses arreglando toda la parte del marco teórico, porque me decía parafrasea, cámbiale más, hay mucho, y hasta que llegó, mi tesis tiene como el 95% de originalidad. Entonces hasta que no me lo dejó en eso, no me dejó en paz la directora. ¿Sí? Cada vez que recibía eso le daban unas como de ponerse a llorar, ¿sí? De ver cómo pero es eso, uno aprende que definitivamente, a pesar de que uno cite al autor, uno tiene que escribir. Entonces si yo cito aquí en este parrafito a un autor, debo dar mi opinión acerca de eso, o sea, empezar a hablar sobre lo que yo opino al respecto. Pues ahorita no se preocupen porque su trabajo hasta ahora va empezando, es una justificación sencilla, pero quiero como contarles para que uno tiene que ir sabiendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad práctica aportar al campo científico? Entonces uno en la justificación puede colocar referentes teóricos.
¿sí? González 2015 al respecto afirma que tal cosa, ¿sí? Entonces uno generalmente en una justificación no escribe solamente lo que yo pienso, sino que hay que escribir autores, uno debe tener bases, personas que han opinado que eso es importante, ¿sí? Entonces uno dice allá, por decir, González 2015 asegura que la familia es importante porque tal y tal cosa, por esa razón se considera tal cosa. Entonces hay que colocar referentes. Entonces ahorita si tienen que, no tiene que ser una justificación, pero después cuando la tengan que hacer, pues miraremos más a fondo cómo es, ¿sí? También va la relevancia social, aplicaciones teóricas y prácticas, utilidad metodológica, explicación del por qué si es importante realizar el trabajo de grado. Debe incluir cifras históricas que sustenten la necesidad de ejecutar dicho proyecto y pues que se usen las normas APA, son las que pide la universidad. Al final uno termina haciendo una justificación bien extensa, por ahora ustedes cuando se las pidan pues será algo pequeñito, de pronto 1 o 2 hojitas, pero al final pues la justificación tiene que venir bastante nutrida, ¿sí? Entonces digamos que aquí está prácticamente como lo mismo que estaba atrás, ¿no? Bueno, los objetivos, ¿ustedes tienen que elaborar objetivos ahorita? Sí. Bueno, de pronto ahorita lo más importante es que hagamos bien la pregunta, que definamos cómo lo vamos a delimitar y que hagamos unos objetivos. También se derivan del planteamiento, también tienen que estar muy relacionadas entonces con la parte del título. Los objetivos deben ser medibles y formulados en términos operativos, por lo que la redacción se inicia con un verbo en infinitivo. Entonces que hay que tener cuidado que en un objetivo no hay más de un verbo, eso no está escrito en las diapositivas, entonces por favor para que lo tengan en cuenta. No podemos poner 2 verbos, a veces sufre uno para no colocar otro verbo. Y a veces no dicen nada y a veces se pasa así el otro verbo por ahí inadvertido, pero puede ser algo que nos puede trancar ahí. Esto tiene 2 verbos, utilice uno solo. Entonces es en infinitivo, analizar, caracterizar, determinar. Eso existe una taxonomía que creo que ustedes tienen en su documento, la taxonomía de Bloom también, que por ahí está ese documento, que miremos el uso correcto de verbos dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Acá hay algunas recomendaciones para construir los objetivos. Asegurarse que el objetivo general sea de un mayor nivel de profundidad que los específicos. Ese es un error muy grande que se comete. Empieza uno a leer los específicos. Cuando ustedes elaboren sus objetivos específicos, elaboren por ahí máximo 3, o sea, menos de 3 es como pero hasta 2. Yo había hecho como 4 y terminé con 2 objetivos específicos en la tesis, porque una vez que analicé cómo influye el contexto familiar en el rendimiento académico, yo pensaba hacer una propuesta de intervención. Y a la hora que empiezo a analizar todos esos datos, pues aquí les hago la propuesta. La misma directora me dijo, te toca hacer otra tesis doctoral para hacer la sola propuesta. Si, o sea, ellos se dan cuenta dependiendo lo profundo de su estudio, si hay necesidad de desear algo más o no. ¿Sí? Entonces, el objetivo debe proporcionar una rápida visión de la investigación. Debe haber una relación directa entre el título, la pregunta y el objetivo, que lo he dicho en varias oportunidades. Un objetivo específico no constituye las actividades a realizar. Entonces, por ejemplo, un objetivo específico no podría ser elaborar una encuesta. Eso no es un objetivo específico. ¿Yo para qué elaboro una encuesta? Pues para caracterizar algo. Por ejemplo, yo quiero saber, no sé, por ejemplo, cómo son las relaciones familiares, por decir algo. Entonces, el objetivo sería más bien caracterizar las relaciones familiares. Pero el objetivo no puede ser elaborar una encuesta, elaborar una entrevista. O sea, nunca el instrumento de recolección de información es un objetivo. O sea, ese va allá y hay que utilizarlo y allá ir en algún lado del diseño metodológico, pero no es un objetivo, ¿sí? La redacción de los objetivos debe contener rasgos metodológicos. En los trabajos cuantitativos de campo no son aceptables objetivos redactados en verbos de acción. Nosotros tenemos que empezar a mirar si hacemos nuestro análisis cualitativo o cuantitativo también. Acá hay un ejemplo de Rosalba Hurtado que habla acerca de algunos niveles de objetivos dependiendo de lo que queramos hacer. Es de pronto un material que tengo por ahí. Entonces dice que depende si usted quiere un nivel perceptual en lo que va a hacer, o aprensivo, comprensivo o integrativo. Entonces desde lo perceptual es cuando usted solamente en su estudio quiere explorar o describir algo. Entonces le dan unos ejemplos de objetivos: indagar, descubrir, reconocer, conocer, identificar. Cuando es aprensivo, que es porque usted ya en su trabajo de tesis
usted quiere hacer comparación entre variables y analizarlas, entonces nos sirven más estos que están ahí. Si es de explicar, predecir o proponer, entonces nos sugieren los que se encuentran ahí. Y si ya un objetivo, un nivel integrativo ya es porque usted va a evaluar alguna situación en específico, entonces puede utilizar estos ejemplos. Pero pues fuera de eso ustedes tienen la taxonomía de Bloom, que también le da unas pautas. Si la tienen, ¿cierto? Ese documento, no, eso no se busca por internet. No recuerdo si yo creo que la tengo por acá. Ah, sí, yo creo que la puse acá. A ver, como que yo la coloqué ahí de... No sale, ¿por qué no nos saldrá acá la... Señora. Fui aquí a un archivo, no nos deja ver. Dale control y el... ¿Control qué? Y le das clic sobre el vínculo. ¿No? Tocaría minimizar. Pero ustedes tienen la taxonomía de Bloom, entonces por ejemplo ahí habla que hay algunos objetivos que tienen que ver con el conocimiento y le definen qué es y le dan los verbos. Que si queremos de conocimiento, entonces podría ser describir, reproducir, seleccionar. Si son de comprensión, clasificar, convertir, describir. Y ahí le explican a ustedes. Sí, señora, ¿hay una pregunta? Hay una pregunta de Sandra Clavijo. Ya dice, si se va a continuar con la tesis de maestría, ¿cómo se realiza la continuidad sin recurrir a autoplagio o al no reconocimiento de créditos de compañeros que en su momento también hicieron parte de esta tesis de maestría? Sí. Bueno, en ese caso, como yo les decía, yo también tenía una tesis, pero pues como nosotros estuvimos en una ponencia, por ejemplo, entonces yo me pude referenciar ahí. Entonces por lo menos era con un estudiante de apellido Velandia. Entonces cuando yo escribo en mi tesis digo Dávila y Velandia en 2015, y en mi bibliografía estamos ahí, ¿sí? Dávila y Velandia y el análisis y todo. Entonces yo me tengo que referenciar, no puedo decir yo como investigadora, porque uno no puede colocar ahí esas palabras, ¿no? Sino estudios realizados por Dávila y Velandia, mi apellido es Dávila, si yo soy Doris Dávila, entonces por Dávila y Velandia en el año tal. Y entonces yo referencio igual que cualquier tesis de maestría que de pronto ustedes hubieran tomado, porque uno toma también tesis anteriores. Entonces igual, no importa que sea su tesis, lo importante es que usted las referencie. Ahora no hay problema, por ejemplo, de autoplagio, porque usted se está referenciando ahí y en la bibliografía estará los apellidos de las personas que hicieron la tesis, el nombre de la tesis, porque no siempre esa tesis debe estar en internet, pueda que la tengan allá en su libro archivadita por allá o en la universidad, pero usted simplemente se referencia a usted y a su compañero. Entonces no importa, porque las tesis, todas las tesis son un documento que se va y que debe estar digamos que a la mano de cualquier persona de la comunidad científica, pero tengo que referenciarme, me referencio yo, referencio a mi compañero. En normas APA está que uno coloca los apellidos, el nombre de la tesis, la universidad, el año, ¿sí? Entonces eso no tiene complique, referencia a la tesis, referencia a su compañero. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que les decía, uno de sus estudios anteriores los puede usar también algunos resultados, pero eso se colocan en el planteamiento del problema en alguna parte, dependiendo, o en la parte del marco referencial, uno coloca investigaciones anteriores. ¿Sí? Entonces eso no tiene problema. El verbo, entonces acá hay un ejemplo. Tenemos el verbo analizar, que hace parte del nivel aprensivo. La pregunta, por ejemplo, dice: ¿cuál es la influencia del entorno familiar en la presencia de conflicto escolar en el aula? ¿Sí? Digamos que esa podría ser y es un trabajo bonito. Estamos mirando el entorno familiar, pero si alguna persona fuera a hacer esta tesis, primero uno debe ser muy conceptual, ¿no? Yo molesto mucho con cada palabrita que uno coloca. Si yo coloco entorno familiar, debo leer a qué se refiere cuando yo digo entorno, y es lo mismo que contexto. Yo tuve esa dificultad, mi tesis es de contexto y no de entorno, ¿no? Pero pues, porque simplemente ya la directora de la tesis, y también te entró la duda, porque es que uno de director no tiene por qué saberlo todo. No, espérame, yo leo, ¿sí? Entonces ella empezó a buscar por allá, y entonces me dijo, no, definitivamente es contexto. Entonces es una recomendación, ¿no? El conflicto escolar. Yo tomé este ejemplo por ahí y decía violencia escolar. Yo lo cambié. ¿Por qué? Porque es que la palabra violencia escolar hay que tener cuidado, ¿no? O sea, uno tiene que cuidar también con los términos, hasta donde lo que sucede en una aula de clase si es violencia o no. Entonces uno debe ser muy cuidadoso con cada término que pone acá. Entonces yo encontré este ejemplo, pero le cambié por conflicto, porque alguna vez dirigí una tesis donde hablaban de agresión y cómo disminuir la agresión, algo así, bueno, unas estrategias para disminuir la agresión,
Y entonces ahí sí mirábamos que agresión es otra cosa más complicada. Entonces empecé a leer qué es agresión. Entonces ya agresiones que haya un daño físico, no sé, pensaría que lo hirió, que lo cortó, que ¿sí? Entonces debemos tener cuidado con esos términos. Y acá la pregunta está bien, ¿ver? ¿Sí? Porque dice cuál es la influencia. Entonces yo tengo que hacer un estudio bastante riguroso para mirar la familia primero, el entorno, y luego venir a analizar las situaciones de conflicto en el aula. Es decir, esto sí podría ser una tesis doctoral bien bonita. El objetivo general, analizar la influencia del entorno familiar, mírenlo ahí otra vez, ¿sí? Entonces a esto me refiero, que si yo coloco acá entorno familiar, ¿sí? Yo lo coloque aquí también, y no aquí le vaya a cambiar por contexto familiar otra palabra, no, porque ya cambia el sentido. En la actitud de conflicto escolar en los estudiantes entonces ahí lo que la profe decía, en estudiantes de grado primero, del colegio tal, no, aquí en el objetivo sí se pone el nombre de la institución, ¿no? Del colegio tal. Y hay que poner el grado y el colegio, aquí sí hay que poner todo, porque ahí sí se debe saber a quién es el que yo le estoy haciendo la investigación, ¿sí? Tener cuidado con esa partecita ahí. Bueno, aquí en el caso de hipótesis, pues no les están pidiendo ahorita, pero aquí como rapidito, pues generalmente se usan en los estudios cuantitativos, mi tesis es cuantitativa, yo siempre hice estudios cualitativos de investigación, me quise arriesgar a hacer un estudio cuantitativo, pero pues tuve que buscar asesoría, mi hermano es doctor en estadística, ya lo hice porque sabía que había alguien que me podía ayudar, ¿sí? Entonces tuve que aprender de análisis estadísticos cuantitativos, muy interesante, ¿sí? Entonces aquí pues ya se hacen unas frases que son pues las posibles respuestas o soluciones al problema planteado, entonces no tienen ustedes que hacer. Cuando pasamos al marco teórico, entonces al final de la tesis doctoral uno lo divide aquí en tres partecitas, uno que es el conceptual, el referenciario, el jurídico normativo, generalmente son esos tres, allá depende del autor que ustedes miren, entonces a algunos le llaman conceptual, otros le llaman otra vez teórico, y eso dependiendo del autor, siempre hay discrepancias así como en cómo se llama cada uno, eso es algo que a uno lo confunde. Yo recuerdo que en algunas tareas del doctorado decían que haga el referencial y que el teórico, y unos decían que era una cosa y no, ese es el teórico, luego el otro profesor ese es el referencial, y yo quedé como perdida un rato, pero al final pues ya la misma directora de la tesis me fue orientando y diciéndome, uno tiene que, lo que les digo, le cree uno a su director y a lo que diga la universidad, ¿sí? Aquí es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Tienen otra parte del trabajo que es esto, el estado del conocimiento, ¿sí? Entonces aquí en este caso, por ejemplo, vamos a revisar entonces toda la literatura que existe con respecto a ese problema de investigación, toda la literatura que haya por ahí, porque ese es el punto de partida de nosotros en la investigación. Y además acá habla de la originalidad, porque yo no puedo hacer una tesis con hacer algo que ya alguien hizo. O sea, uno puede utilizar algunos estudios, pero uno siempre tiene que mirar que no vaya a ser lo mismo que otra tesis hizo, porque entonces no tendría algo tiene que tener distinto. Entonces, cuando nosotros leemos y hacemos un recorrido por el estado de arte, evitamos esa situación. Bueno, aquí lo que hablamos entonces es de una construcción dialógica, ¿sí? Que lo hace a manera de narraciones, donde uno coloca los aportes teóricos que hay con respecto al tema de investigación. Si yo tengo el tema, por ejemplo, de la pregunta que era el entorno familiar y el conflicto escolar que decía atrás, yo tengo que leer mucho sobre familia y tengo que leer sobre conflicto. Y pueda que un estudio me contribuya a familia y otro me contribuya a conflicto, no importa. Si yo busco un tema, no tiene que ser que me contribuya a los dos, aunque me contribuya a uno, ya eso es positivo. Esa es la etapa 2 de la investigación, y es de las más complicadas, que hay que leer y leer y leer y poder sacar un marco teórico que sustente lo que yo estoy haciendo, porque al final cuando uno hace la discusión de resultados, yo descubro algo en mi tesis y empiezo a citar autores que decían lo contrario. Yo puedo decir en mi tesis que según mi tesis no es lo que el señor dice, y eso es un resultado válido, ¿eh? O puedo decir que según otra persona coincido en lo que está diciendo. Esa es la etapa 2 de la investigación. Acá nosotros partimos entonces de unas fuentes, y no sé si recuerden de las fuentes, pero hay unas fuentes que son las fuentes primarias, que son aquellas que vienen directamente de esas personitas a las que estamos nosotros, con las que estamos trabajando. Entonces son los datos que provienen de la muestra. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la observación directa o indirecta? ¿Uno recuerda la diferencia?
Bueno, hay otras maneras en metodología que es, por ejemplo, la investigación acción participativa, o eso que es cuando uno se involucra ahí. Cuando uno es de investigador, entonces usted puede ser el profesor que está ahí en el aula y también puede ser una persona que es de otro lado y viene a investigar un fenómeno. Pero no se refiere a eso, aquí se refiere, la observación directa es, por ejemplo, mi hija estaba ahorita preguntando, me están haciendo un estudio en la Universidad del Rosario sobre la cultura ambiental, ¿no? Entonces me parecía muy curioso porque uno llega a esa universidad y la universidad es impecable. ¿Sí? Eso mira uno allá todo y uno dice, pero ¿qué cultura? Pues ¿qué cultura? Pues cuando ella empieza a hacer el estudio, pues es que hay unos señores que todo lo recogen, entonces hay una cantidad de empleados recogiendo cada basurita, entonces usted ve la universidad impecable. Entonces empezaban a hacer el ejercicio, por ejemplo, de botar unos papelitos ahí a ver si alguien se para ahí. Entonces eso es observación directa. Si yo soy el investigador y estoy en el aula o estoy en la universidad donde esté, es cuando yo mismo miro, eso no tiene más misterio, ¿sí? Yo mismo soy el que estoy observando, porque lo que yo observo es válido, ¿sí? Entonces, bueno, para eso existen una serie de instrumentos que después los miraremos para recoger esa información. Y la observación indirecta es cuando, por ejemplo, yo le puedo aplicar una encuesta a una persona de cómo le parece que es la cultura ambiental en esa universidad. Entonces él empezará a contestarle, ¿sí? Lo que él percibe. Entonces eso es indirecto porque usted no lo vio, sino otra persona lo está contestando en un instrumento. No tiene más ahí en realidad. Y las fuentes secundarias son datos preelaborados, entonces es lo que nosotros sacamos de internet. Cada vez que encuentren ustedes un artículo que les pueda contribuir, por favor, guárdenlo bien, hagan de una de la bibliografía, porque después empieza uno a sufrir allá al final. Y mucho de lo que uno acumula al final ni le sirve, ¿no? Pero pues todo lo que uno lee de eso aprende, ¿no? Entonces debemos mirar si la información es pertinente, si es obsoleta. Tengan en cuenta, por favor, que ojalá a mí alguien me lo hubiera dicho antes, porque eso fue otro sufrimiento en mi tesis, y es que a mí me aceptaron solamente bibliografía del 2008, me alcanzó a recibir como 2 del 2008 y rogándole a la directora, ¿sí? Pero en realidad en este momento uno diría, del 2010 fue, que no le van a recibir a uno sino más o menos de unos 7 años atrás, y es muy difícil a veces encontrar información reciente. Entonces uno a veces dice en el año 2002, en el año 2003, y luego usted llega a su tesis y eso no le sirve. De una vez quitar esa fuente, es una fuente muy antigua. Ahora lo que sí puede hacer uno es que hay autores que nunca pierden vigencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir, por ejemplo, que González 2002 citado por, ¿sí? Que es otra norma Zappa, citado por, entonces lo citó alguien recientemente, entonces eso sí no sirve. Entonces mirar que sea, que por eso dice que obsoleta, ¿no? O sea, que no sea algo de muchos años, que sea una fuente fidedigna, por eso les dará a ustedes unos buscadores, unos sitios donde buscar información, si es digna de confianza. ¿Sí? Tener cuidado con la información. Acá hay un ejemplo de una ficha RAE, por si de pronto ustedes las encuentran por internet, ¿sí? Esas fichas RAE, pues lo que significa RAE es un resumen analítico especializado, o a veces le llama resumen analítico de estudio también. Educativo. ¿Sí? Entonces, este es simplemente un ejemplo que ustedes los encuentran por internet. Entonces uno coge una tesis y puede empezar a sacar esas partes. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que hagan la grabación.